La educación sexual en la etapa de la pubertad. Cápsula informativa. La educación sexual es un tema que recurrentemente muchos padres de familia hoy en día están dispuestos a abordar desde el núcleo familiar y no dejar este tema únicamente a la educación o al sistema de salud. Pero el único problema que sucede aquí hoy en día es que existen muchísimos materiales y lamentablemente pocos tienen una referencia científica que es necesaria tener para poder abordar estos temas en el núcleo familiar. En este caso tenemos 5 fuentes, de las cuales 2 son creadas por librerías y las otras 2 son distribuidas precisamente para educadores o padres de familia que buscan introducir o abordar temas concretos. Y el otro libro que también se expresa en la diapositiva, de Atrévete a hablar de sexo con tu hijo, es sobre cómo introducir los temas de educación sexual desde una temprana edad y tener un desarrollo hasta la pubertad para tener un correcto desarrollo del infante hasta la adultez. Los cambios fisiológicos de la pubertad son importantes de abordar precisamente para nosotros como padres de familia, tomar en cuenta qué es lo que se va a aclarar o qué temas son los que se tienen que abordar. Por ejemplo, en el lado derecho nosotros encontramos una diapositiva y una imagen en la que se estipula cómo es que están los síntomas tanto del sexo masculino como el sexo femenino. Es importante tomar en cuenta que no se deben únicamente de abordar los cambios del sexo masculino o femenino dependiendo del infante, porque necesita haber una educación en cuanto a también el otro sexo. Esto precisamente para no fomentar lo que es la curiosidad, pero sin una base informativa por parte de los padres y de los educadores. En el caso del lado izquierdo nosotros encontramos lo que es el proceso hormonal. Es importante distinguir cuáles son las hormonas que produce la mujer y que produce el hombre. Los cambios cognitivos de la pubertad principalmente son 4, que es la búsqueda de la autonomía, es decir, el padre ya no va a tener un lugar tan principal dentro del núcleo de pensamiento del puberto. El desarrollo de la personalidad. Desarrollan también el pensamiento operacional o operativo formal. Desarrollan sus habilidades psicomotoras finas. Esto precisamente se debe a que su tren de pensamiento ya no es únicamente lógico, sino que se vuelve abstracto y comienza a hacerse preguntas sobre otros temas que antes no le interesaban. Los cambios psicosociales son muchos, sobre todo en esta etapa. Por ejemplo, el desarrollo del pensamiento moral. Ya hay un conocimiento de qué está bien y qué está mal, precisamente por el ámbito educativo y también por el núcleo familiar. El sentido de pertenencia. Ya busca pertenecer a un grupo social de sus iguales. Es decir, ya su grupo social no es únicamente su núcleo familiar, sino que se empieza a ampliar a diferentes núcleos sociales. Tiene la conciencia del riesgo que le rodea. Conoce el riesgo, sin embargo, quiere vivir la experiencia. Y es importante en esta parte que el padre siempre esté presente para aclarar cualquier tipo de duda, sobre todo en la parte de educación sexual. Y tiene la necesidad de la independencia y de la autonomía, como antes ya lo habíamos mencionado. Es decir, que mientras más información se les brinde a los adolescentes, mucho más desarrollo cognitivo y social van a tener. Es importante que los padres de familia tomemos en cuenta que la información y los consejos deben de ser de fuentes confiables. En algunas ocasiones o casos particulares se recomienda la intervención de psicólogos o especialistas de la salud. Sin embargo, afortunadamente hoy en día encontramos muchos consejos de varios lugares de salud
así como también consejos científicos de cómo llevar a cabo la intervención familiar y cómo el padre de familia puede reaccionar ante los cambios de humor o cambios hormonales que pueda presentar el adolescente. Es importante que para nosotros entender cómo impartir o abordar los temas de educación sexual, se tiene que tomar en cuenta que existen muchísimos materiales, pero los materiales que debemos de tomar en cuenta son los que tienen una base científica o que ya hayan sido implementados en otra parte, ya sea en un sistema educativo o en un taller de salud. Por ejemplo, en esta diapositiva encontramos que es importante tomar en cuenta lo que son los temas de la pubertad, los temas de la higiene para cada sexo y también informar sobre la higiene del sexo opuesto. Las emociones que está pasando el adolescente por esos momentos, las relaciones de amistad, amorosas o también familiares, la percepción del cuerpo, el crecimiento. Y algo muy importante que hoy en día se está abordando es que se toquen los temas de diversidad sexual, que se les implemente a los adolescentes y a los niños la información de qué es una relación homosexual, ya sea gay o lésbica. También los temas de la reproducción y también acerca de sus derechos sexuales. Este tema relativamente es nuevo. Sin embargo, estos derechos sexuales se han ido modificando conforme ha pasado el tiempo, sobre todo en temas como el aborto, que todavía no está legalizado en algunos países. Varios psicólogos y también sexólogos mencionan que es importante que el padre le llame desde una temprana edad, así como en la pubertad y en la adolescencia, por su nombre a las partes sexuales del adolescente. Es decir, no deben de poner, por ejemplo, nombres en diminutivo, sino que deben de basarse en el nombre científico. Por ejemplo, al momento de decir que un hombre se tiene que limpiar el pene o el prepucio, tiene que ser muy claro en la parte del cuerpo. Cuando una niña menstrua, el niño debe de estar igualmente informado de cuál es ese proceso hormonal que le está sucediendo a la mujer, precisamente para que genere una empatía y no haya una burla o un tabú acerca de estos temas, ya sea en la etapa de la adolescencia o en la adultez. Los derechos sexuales. Estos derechos sexuales principalmente abordan que el padre de familia no debe de tener un prejuicio ni por las preferencias sexuales, ni tampoco llevar a cabo lo que es una educación sexual a partir de una religión o postura. Mientras más imparcial sea, el padre de familia es mucho mejor. Igualmente, se toma en cuenta que en la educación primaria, secundaria y preparatoria, el sistema educativo debe de ser totalmente laico. Esto precisamente para fomentar que la mujer tiene el derecho sexual del placer, así como el hombre. Sobre todo para quitar aspectos culturales machistas acerca de que el hombre es el único que puede tener el placer o puede escoger sobre su cuerpo. Igualmente se debe de tomar en cuenta que se tienen que abordar temas de preservativos y de enfermedades de transmisión sexual. Parte de los beneficios de la educación integral en sexualidad es que hay una mejor comunicación familiar, clarifica los valores, avanza en la equidad de género y las prácticas sexuales son cada vez más tardías, lo que quiere decir que se evitan embarazos prematuros. Igualmente es importante tomar en cuenta que también se pueden consultar programas ya establecidos de educación integral en sexualidad.